como pocas personas la resistencia a Cuba, esa pequeña isla del Caribe que durante décadas ha enfrentado nada más y nada menos que al país más poderoso del planeta. Su historia está ligada a la disputa entre esos dos países, uno de 9.7 millones de habitantes, que tiene solo sus ideas para defenderse de los bloqueos y las amenazas de Estados Unidos. Hoy es diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular y está en México para el 9º Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, en un momento crítico, quizá un momento de inflexión para nuestra región. Elian González, muchas gracias por venir a Canal Red América Latina. No, encantado, el placer todo mío de estar con ustedes. Cuéntanos, Elian, un poco. Quisiera instalarme primero en el presente. Tú has venido a este encuentro continental de solidaridad con Cuba, ya el 9º, y ha tenido mucha acogida, ha tenido un ánimo de mucha calidez entre Cuba, Palestina, Venezuela. Parece que hay un ánimo en muchos países. Platícanos un poco del encuentro y cuál ha sido tu papel acá. Bueno, yo creo que el ánimo que se le ve es el ánimo que precisamente merece la defensa de las causas justas, de lo que la solidaridad y la comunidad de hermanos solidarios que hoy están acá por Cuba, pero Cuba lo permite, no solo en nuestro espacio, sino también de todas las causas justas. Y por supuesto que también se le da paso y es bienvenido la defensa del pueblo palestino, del cese de genocidio de Israel y todas las luchas que enarbolamos contra el imperialismo, y entre ellos la escalada de agresión del gobierno de los Estados Unidos contra el gobierno y pueblo de Venezuela, que como bien proclamáramos, somos un territorio de paz, América Latina y el Caribe, y queremos que así siga siendo. No queremos una escalada de agresiones, de conflictos en nuestro territorio, y por eso también es que se alzan nuestras voces hoy. Yo, en lo particular, vengo por invitación del movimiento y me ha sido de mucho gusto, agrado, estar en tierra mexicana, donde tantas veces nuestro pueblo y nuestra revolución fue acogida y sirvió de refugio a nuestros luchadores, a nuestros líderes, y ser invitado por este movimiento de solidaridad era un compromiso también con ellos de participar y tenerlos de frente para darle mi agradecimiento, porque estos movimientos, incluido el mexicano, el cual tuvo un papel muy importante, el norteamericano, que también tuvo su representación acá, son movimientos que se articularon y que estuvieron al lado de nuestro pueblo, de mi padre y de mi familia, para que yo regresara a Cuba. Y como lo proclamara nuestro comandante, iba a ser una lucha de medios, de opinión pública, donde era muy necesario esto, que los amigos del mundo entero fueran parte también de nuestra lucha y ayudaran a que se transmitiera y se diera a conocer nuestro reclamo. Hoy es más importante, hoy no solo articularnos contra el bloqueo, contra la defensa del pueblo cubano, es decir, a favor de la defensa del pueblo cubano y contra la inclusión de Cuba en la lista de países terroristas, de estados patrocinadores del terrorismo, sino que también alzar la voz por toda esta escalada del fascismo, de una política fascista, de xenofobia, de racismo, en contra de nuestros pueblos, en contra de nuestros emigrados. México es víctima de toda esa escalada del gobierno norteamericano de odio contra su pueblo. Cuba lo es y lo son todos nuestros países, fundamentalmente de América. Y por eso tenemos que luchar, porque no siga así, porque se nos respete, porque se oigan nuestras voces. Y yo creo que también les duele
y existe esta escalada porque hoy vemos resurgir de movimientos en nuestra región. Hoy México es un ejemplo donde al gobierno norteamericano, cualquiera que no esté de acuerdo con sus ideas y no baje la cabeza ante ellos, que exponga sus ideas libremente y las defienda con fervor, con dignidad, para ellos es un obstáculo. Y por eso hoy es la arremetida en contra de nuestro gobierno. Y estamos aquí para unirnos, para crear mecanismos que ayuden a que nuestros pueblos se conozcan más, se entiendan mejor. Y la lucha tiene que partir de ahí, desde nuestros pueblos, para hacer presión sobre nuestros gobiernos y poder ser cada día más fuertes en esta lucha. Nosotros, ahora tú decías que hay una escalada, pues, de estos pensamientos fascistas. Acá acabamos de tener hace un par de meses en la Ciudad de México un incidente porque la alcaldesa de donde estamos, de la alcaldía, quitó las estatuas, un memorial que había, una par de estatuas de Fidel y del Che. Y lo hizo siguiendo esta lógica de ellos han hecho mucho daño, la izquierda, los zurdos dicen, han hecho mucho daño. ¿Qué te significa a ti esas dos figuras ahorita? O sea, tú tienes 31 años, más o menos, ¿no? 31 años. ¿Qué te representan? ¿Qué significan para ti ellos? Bueno, yo en primer lugar, no deja de ser lastimosa la acción que tomó, pero también yo creo que detrás de esa acción, para mí, hay un orgullo. Y es el orgullo de saber cuánto representan esos dos hombres, cuánto dolor les causa a los que no defienden nuestra causa justa. Porque más allá de, yo creo que de Fidel y el Che, considerarse en el mundo entero como unas figuras comunistas, como figuras de izquierda, yo creo que también representan la lucha de los oprimidos, representan la lucha de pueblos por su liberación, por su independencia, por su soberanía. Son dos figuras indiscutiblemente ligadas al internacionalismo. Fidel llevó a nuestra revolución a ser una revolución internacionalista, solidaria. El Che fue el mejor ejemplo de esto, con su partida al Congo, después a Bolivia, y cómo murió allá, y inicialmente incluso a Cuba, siendo argentino. Y yo creo que representan sobre todo eso, representan un ideal latinoamericano, un ideal del continente, de emancipación, de lucha, de justicia social, que era el principal programa que siguieron ellos. Su principal objetivo era alcanzar la justicia social de nuestros pueblos, la igualdad del hombre, no la mezquindad entre nuestros pueblos, no el atropello de nuestras poblaciones. Y como le decía, me da cierto orgullo también que tomen esta acción, porque me enorgullece saber que les duele, me enorgullece saber que siguen siendo faros, que siguen siendo guías, que nuestros líderes siguen siendo ejemplo para el mundo. Y los quitan de ahí precisamente por eso, por lo que representan, por el faro y la guía que son. Ahora, no han sido fáciles los últimos años. Yo apenas hace pues unos meses, en marzo, estuve ahí, me tocaron algunos de los apagones. La situación evidentemente tiene un deterioro, ¿no? La situación de vida que no habíamos visto a lo mejor en muchos años quienes hemos ido varias veces. ¿Cuál es el momento, como te lo preguntaría así como ahora sí que como diputado, ¿cuál es el momento, cuál es el diagnóstico que tienes de la situación que está desde dentro? ¿Cómo lo ves tú en Cuba? Yo creo que hay dos miradas importantes. Una es de reconocer que en Cuba se vive una situación álgida, difícil en estos momentos,
pero siempre hay que darle la vista concreta. Desde la revolución y desde el gobierno cubano se pudiesen reconocer millones de errores que tal vez podamos decir graves incluso, llevándolo al peor escenario. Pero ninguno de esos errores nos llevaría a vivir la situación que vivimos hoy. La situación que vive hoy el pueblo de Cuba, que está lejos de ser una situación que vive su gobierno, la vive todo el pueblo, es introducida, es recrudecida por una política exterior a Cuba. Es introducida por el gobierno de los Estados Unidos por una política de bloqueo que lleva más de 60 años, pero que hoy, con figuras como Donald Trump y Marco Rubio, un odiador nato de Cuba, porque quien haga algo para perjudicar al pueblo cubano, buscando que ese pueblo se subleve en contra de su gobierno, al final está haciendo algo en contra de ellos. Y ha sido alguien que ha estudiado y ha llevado en práctica hoy en este gobierno todas las medidas asfixias que existieron o que en un momento se escribieron y no se llevaron a la práctica, hoy las ha puesto todas hoy en práctica en contra del gobierno, la revolución y el pueblo cubano. Y lleva a un encierro de nuestra economía que nos hace difícil la vida y la obtención de todos los medios y recursos que necesitamos para seguir adelante, pero no solo también todos los medios y recursos, sino que nos hace difícil, incluso a veces imposible, desarrollarnos por las vías normales que tiene cualquier otro país, de tener un intercambio normal, un flujo económico de negociaciones, cuando constantemente son asediados y multados los bancos internacionalmente por hacer transacciones con Cuba. Cuando después de ya tener nosotros un barco petrolero en nuestras costas, haberlo pagado, y ese barco recibe una llamada y le dicen que si entra a Cuba, después, en un periodo de tiempo, no puede entrar a Estados Unidos, o que va a ser multado, o que va a ser sancionado de alguna forma. Y nos vemos en la difícil entonces misión de buscar diversas vías para hacer que ese petróleo que ya está ahí entre a Cuba. Entonces, es una situación desigual para desarrollarnos como cualquier otra nación lo haría. Y vuelvo y le repito, no es que cometamos esos grandes errores que le decía, pero suponiendo que los cometamos y llevando al peor escenario, aún cometiéndolo, nuestro principal freno es el bloqueo, es la inclusión de Cuba en una espuria lista, una difamatoria lista de países patrocinadores, estados patrocinadores del terrorismo, cuando Cuba y su pueblo en realidad lo que ha sido es víctima de actos de terror. Cuba hoy no tienen una sola arma, el gobierno norteamericano, que esgrimir con justeza, con realidad, con verdad, para demostrar que sea terrorista o patrocinadora del terrorismo. Hoy lanzan una campaña mostrando que el gobierno cubano es promotor del mercenarismo, llevando mercenarios a Ucrania. Una noticia totalmente falsa, donde el gobierno puede existir cubanos que se hayan ido a esta guerra, a otra latitud. Pero como ninguno de ellos, o como pero personas ninguno de cualquier ellos lado del mundo. ha sido ni financiado, ni reclutado, ni auspiciado por el gobierno cubano. Nuestro gobierno repudia estos actos de mercenarismo porque fue víctima y ha sido víctima durante nuestra historia de mercenarios y estamos en contra de ellos. También hoy se esgrimen contra Venezuela como supuesto país o gobierno promotor del narcotráfico o facilitador del narcotráfico. Y si bien el principal país en el mundo que es receptor, promotor
Y los grandes narcotraficantes no están en México, no están en Colombia, ni están en Venezuela. Están en el propio Miami, en la propia Florida. Y desde ahí es que tejen todas sus redes en Latinoamérica. Y si bien el país que ha financiado gran parte de la campaña y de los armamentos que en un momento llegó a Ucrania fue Estados Unidos, y entonces hoy toda esa campaña la tejen sobre nosotros cuando ni ellos mismos se analizan por dentro y ven lo que están haciendo, cuando son los principales promotores del terrorismo, del narcotráfico y de toda la escalada de xenofobia, odio y políticas imperiales que han llevado a guerras de destrucción en el Medio Oriente y a genocidio del pueblo palestino. Hoy le respondí, disculpe, le respondía que desde la Asamblea, desde nuestra instancia como órgano legislador, nuestra principal misión es fiscalizar a todas nuestras instancias, todas las instituciones a lo largo del país, para que haya un gobierno transparente con el pueblo, buscar mecanismos de que la repartición de nuestros recursos, nuestras riquezas, lleguen a todo el pueblo. Pero cada vez que estamos en eso, tenemos que lanzar una medida que es en respuesta a las medidas de amenaza y de bloqueo que se nos ponen encima. Entonces, son medidas que, lejos de llevar estudios, muchas veces son medidas que están en busca de solucionar un problema puntual que se nos impone. Y constantemente nos vemos en la obligación de tener medidas que a veces no salen bien, porque son medidas que están sobre la práctica de estar en la defensa de nuestros derechos y en la defensa de nuestra soberanía. Quiero dejar esto un poco en pausa porque además pienso en dos preguntas que quisiera hacerte, pero antes quisiera regresar atrás para la gente que no conoce como la historia. Tú fuiste parte de una disputa diplomática, ¿no? Y que representa, decía yo al inicio, la batalla desigual entre dos países. Tu familia materna quería que te quedaras en Miami, pedían que fueras asilado político, tú muy pequeño, y tu padre y el gobierno de Cuba pedían que regresaras a Cuba. Lo que al final ocurrió, como bien te decía una compañera periodista aquí afuera, muchos estuvimos haciendo marchas para que regresaras en muchos lugares. Tú eras muy pequeño, ahora tienes 31 años, eres ingeniero, ¿no? Ingeniero. Y representas también ahora una parte de un sector que a mí me llama mucho la atención, que son los jóvenes en Cuba, que hay un sector de la juventud muy quizá desencantado de lo que es el proyecto revolucionario, pero hay otro que conocí en la Universidad de La Habana que me encantó, que discutía muy politizadamente sobre el tema central de la migración. Migrar o no migrar era el tema, ¿no? ¿Cómo miras tú tu generación? ¿Cómo observas esa generación que hoy tiene 31 años, que a lo mejor no vivió quizá los mejores momentos de la revolución, que le ha tocado vivir en crisis permanentemente, pero que hay, por lo menos yo es lo que he podido percibir desde fuera, también como con este germen, ¿no? de mucha politización y de mucho entendimiento de lo que estás diciendo ahora? Yo creo que tenemos que partir de señalar el fenómeno que nos lleva a esta juventud que tenemos hoy. Y es una juventud que, como decía, no fue la que mejor pudo ver todos los logros de la revolución. Y la revolución no es lo que hoy está viviendo Cuba. Hoy lo que está viviendo Cuba es el atropello del criminal bloqueo. La revolución es lo que pudo hacer el gobierno de un país pequeño, un país sin recursos naturales, que su recurso más grande fue el que logró formar, que fue el recurso humano, fue su población, que entonces con ese gran recurso llegó a desarrollar la medicina hasta tener los índices de salud del primer mundo,
incluso superior a países del primer mundo con mortalidad infantil y demás, con índices espectaculares. Y no solo que se quedó con eso, sino que lo exportó al mundo y llevó su medicina y llevó a sus médicos al resto del mundo. Así pasó con la educación, así pasó con nuestra cultura, así pasó con el deporte, porque no puede dejarse de reconocer que más allá del ADN que pueda tener un cubano, yo no creo que sea superior racialmente a ningún otro, a un puertorriqueño que igual es un país pequeño como el nuestro, a un dominicano, a un haitiano. Y aún así supo cosechar grandes glorias deportivas. Y yo creo que entonces, más allá del ADN, que de cualquier otro caribeño o latino podía ser igual, fue porque creó escuelas y le dio participación popular a todos para crear una cantera de deportistas que haya dado tanto gloria y triunfo a la revolución y al pueblo cubano. Y son muchos los logros de la revolución que pudiéramos estar diciendo, pero que después de 60 años y en un momento de caída del campo socialista donde Cuba se quedó aislada, se sintió el peso de ese bloqueo y comenzaron las carencias a caer sobre el pueblo y se empezó a desintegrar todo eso que una vez se obtuvo. Entonces es importante que la juventud estudie su historia para que de ahí pueda reconocer cuál es el logro de la revolución y cuál es el logro del bloqueo, cuál es el logro de los imperialistas, que es llevarnos a la desgracia, a la sumisión y a la asfixia del pueblo. También la juventud de hoy no es una juventud como la juventud de épocas anteriores. Es una juventud que se ve constantemente en intercambio con redes sociales y con los medios digitales. Redes sociales y medios digitales que están en poder del imperio, que tienen la posibilidad, porque si vamos a entrar hoy a las condiciones de uso de cualquier red de Meta, a Facebook, a Instagram, a WhatsApp, nos está diciendo que nuestra información está siendo recopilada. Y nos está diciendo que es recopilada para la USAID, para órganos de inteligencia de los Estados Unidos precisamente. Y entonces ellos pueden, con estos medios, decir, vamos a poner que esta sea la noticia, que se vea en todos los celulares, que la aparezca en cuanto abran el Facebook, a todos los jóvenes de este rango etario, de esta edad, en tal localidad. Tienen la posibilidad de hacerlo. A veces nos pasa, a veces estamos haciendo uso de las redes sociales y vemos una información que no nos es útil, que no la seguimos. ¿Y por qué nos está saliendo esto? ¿Y por qué nos está saliendo todo? Es que nos los están imponiendo. Y eso es un fenómeno muy fuerte de colonización neoliberal, imperialista, que hoy vive nuestra juventud también, de sacarlo del centro de su cultura, del centro de sus tradiciones, y llevarlo a una cultura que no es la de ellos. Hoy cada día más nos pasa en Cuba, pasa en México, lejos de una juventud consumir la música tradicional, la cultura, consume la imperialista, la que nos es impuesta. Y eso también los lleva a cada día a decirle más lo feo de tu país, lo que está mal en tu país, y venderles un paraíso en el suyo. Y entonces lleva a una migración que México no escapa a ningún país de Latinoamérica, y Cuba no escapa, pero además durante muchos años fue beneficiaria, por decir de alguna forma, porque no está el beneficio de una política o de unas leyes que le otorgaban cierto beneficio, a diferencia del resto de los latinoamericanos. De los pies
por supuesto, ¿cómo pies se llama? secos, pies mojados, secos, entre pies otras mojados. políticas de parol y ayuda humanitaria. Y entonces eso incita a la migración. Pero qué forma tan grosera de hacerlo, cuando si realmente quieren que haya una migración cubana y apoyar al pueblo cubano, lo mejor sería abrir nuevamente la embajada y dar trámites consulares y otorgarle la visa y que se vayan en un avión por vías legales y vías seguras. Y sobre todo porque ahora se puede, ¿no? Claro, 2014 ya. que lo hagan por una vía segura. Entonces lo que incitan es hacerlo de qué forma? Irregular, a través de balsas semirrústicas, a través de una migración a través de todo el continente, pasando por México y un cruce fronterizo. Y entonces lo que incita es a eso, a un desorden donde hoy estamos siendo víctimas de desapariciones y de todo lo que durante muchos años han sido víctimas todos los países de América Latina que se han visto en este flujo migratorio que desgraciadamente es en busca de una mejor situación económica para poder seguir apoyando a su familia. Y lejos de eso, lo que al llegar allá hoy se encuentran con un país lleno de odio hacia el latino, lleno de odio hacia al migrado. Pero cada vez ejercen políticas sobre nuestros pueblos para hacerlos más dependientes y más pobres, que al final llevan a esa migración. Fíjate, esto que dices es importante porque entiendo que desde 2013, 2014, justo el presidente Díaz-Canel abrió la posibilidad de que se salga la gente que quiera salir y pueda regresar sin ningún problema a Cuba, pero la narrativa, o sea, lo que nosotros, existe todavía el mito fuera de Cuba de que no hay posibilidades de salir de Cuba, como si vivieran encerrados y sin posibilidades de tener una vía legal para salir. Eso es lo que se piensa en la mayoría de los países porque ese es el mito que se ha extendido eternamente en nuestra región. Te lo quiero preguntar porque ¿qué significa? O sea, ¿cómo le podemos dar sentido a la palabra libertad cuando se ha hablado o se nos ha arrebatado y se entiende como casi una cárcel? Y de hecho mucha gente que ha salido de ahí dice, no, es que ahí no hay libertad. Hay libertad, no hay libertad. ¿Cómo entendemos la libertad? Yo creo que tenemos que decir que más allá de ser un mito, es precisamente lo que hablamos anterior. Son los dueños de los medios de comunicación y es lo que han impuesto como idea central y como verdad para el mundo, que Cuba es una cárcel, que Cuba no permite la salida de su población y de que Cuba no hay libertades. Si bien lo decían, no recuerdo la fecha exacta, pero fue mucho antes de 2014 y de la presidencia de nuestro actual presidente Díaz-Canel, ya Cuba hizo una apertura y permitió a los cubanos viajar y libremente ir y volver sin ningún problema. Es precisamente Cuba se enfrenta a la situación de cualquier otro país donde tiene que depender de si el país al que va a ir necesita visado o no. Entonces, hoy quien censura si un cubano puede viajar o no es el país de destino. Porque específicamente nuestro gobierno y en nuestra política no existe ninguna, a no ser que tengas que eso en ningún país del mundo es permitido, una deuda con la justicia. Estés pendiente de un juicio o de un tratamiento penal. Pero fuera de eso, cualquier ciudadano puede presentarse a cualquier embajada, a cualquier consulado y solicitar su visa para ir, si es necesaria, a un país. Ya depende de ese país o no de Cuba, otorgárselo. Así igual pasa con Estados Unidos. Cualquier cubano es libre de viajar a Estados Unidos. Depende de la embajada. En estos momentos cerraron sus trámites consulares
y incluso obligan a hacerlo a través de un tercer país. El cubano tiene, fíjense cuán hipócrita es su discurso diciendo que en Cuba no hay libertad, pero entonces ellos no nos dejan que un cubano vaya a pedir trámites consulares en La Habana. Tiene que ir a un tercer país, durante mucho tiempo estuvo así, a un tercer país para pedir este trámite. Y son ellos los que lo aprueban o lo deniegan, no es el gobierno cubano, no es nuestro Estado. De igual forma, hablan de libertades, pero yo veo constantemente, es un derecho, incluso nuestro presidente lo ha dicho, mientras no sea sabotear, boicotear o obstaculizar el desarrollo del país, siempre y cuando sea bajo la base de respeto, es un derecho en Cuba manifestarse. Hay quienes lo han podido ver, los que sigan los medios cubanos, aún más que los cubanos, los medios imperialistas que tratan de dar una visión de Cuba constantemente la más desacertada y fea posible, pueden ver que en Cuba han ocurrido manifestaciones de la población angustiada por los apagones o por diversas problemáticas y se han ido a manifestar libremente en ejercicio de su derecho frente a las sedes del gobierno. Siempre y cuando suceda de esa forma, ninguna de esas manifestaciones ha sido reprimida. El gobierno, las autoridades de los municipios y de las provincias ha salido a hablar con el pueblo, les ha dado la respuesta que merecía y han sido atendidas sus problemáticas. Yo creo que eso es libertad. Hoy Cuba no censura el Internet, nos ha abierto a la posibilidad de acceder a él. Pero no es luego tan fácil, tiene sus limitaciones. No, económicas, sobre todo conseguir los chips, luego no es tan fácil ahí encontrar. Precisamente la primera dificultad que pasa a Cuba para el acceso a Internet es que lejos de miles o cientos, no sé la cifra, de cables submarinos de Internet que atraviesan la isla, Cuba no ha podido conectarse a ninguno de ellos, solo dos, y uno que viene desde Venezuela, es decir, entre ellos dos, uno que viene desde Venezuela, porque no se le ha permitido el acceso a Internet. Entonces, cuando tienes que buscar el acceso por otras vías, yendo a un lugar más lejano, se complejiza más y se hace más difícil, pero a la vez que se hace más difícil, se hace más costoso. Cuando realmente se busca el dividendo en cualquier país del mundo, cuánto cuesta realmente el acceso a Internet contra lo que se le cobra a la población, aún así, Cuba sigue cobrando por debajo muy por debajo de lo que cobran muchos países. Que está lejos de lo que la población, una gran parte de la población, percibe en su salario, es real. Y han tenido que abrirse mecanismos para que se recaude divisas porque todos estos servicios y toda la infraestructura para poder repartir y compartir, es decir, antenas y demás, se compra en el exterior y Cuba se le hace difícil el acceso. Pero un claro ejemplo de cómo Cuba no censura y aún así es el gobierno norteamericano quien censura. Voy a poner un ejemplo tan sencillo. Hay muchas páginas, cientos de páginas, a los que desde Cuba no se tiene acceso y no es el gobierno cubano quien pone la restricción. Es el gobierno norteamericano por diversos entredichos. Uno de ellos, muchas veces que sale, es por ser Cuba supuestamente el país promotor, un estado promotor del terrorismo. Un ejemplo fácil. Yo he intentado entrar a ChatGPT y no puedo entrar desde Cuba. Una plataforma que solo sirve para información, para adquirir conocimientos, y un cubano, un joven, no puede acceder. ¿Y quién lo bloquea? ¿Quién restringe ese acceso? ¿Quién viola nuestra libertad de información? Precisamente el gobierno norteamericano.
Otro de los mitos, y eso quisiera que nos cuentes un poco para las audiencias y los públicos que no conocen, otra de las narrativas constantes para alimentar la idea de que es una dictadura y demás tiene que ver justo con el partido único, con el sistema político que no es como el de las democracias liberales que tenemos en otros países de América Latina, ¿no? Yo quisiera un poco que nos cuentes, resumido, cómo es. Primero, ¿cómo llegas a la Asamblea Popular? ¿Cómo es el sistema? ¿Cómo discuten las leyes? Ahora que hablabas del papel de los legisladores frente al Ejecutivo, cómo se nombra incluso a algunos gobernantes por sectores y demás. Bueno, yo creo, en primer lugar, que un partido o 1000 partidos no me dan democracia. Cuba, lo primero es que yo no intento, ni es nuestra política, exportar nuestro sistema. No decimos que en el mundo tenga que haber un solo partido. Pero tener más partidos no da democracia. Lo otro es que nuestro partido, nuestra democracia se ejerce a través del poder del pueblo, de una asamblea, un parlamento, donde el partido no postula. Por tanto, ya ahí se desmarca el partido de la nomenclatura hacia nuestro parlamento. Y nuestra forma de gobierno está basada en un poder popular, donde comienza por las circunscripciones, pudiésemos llamarlo los barrios, las comunidades más pequeñas, donde libremente, en votaciones, eligen o postulan a los que desean que sean sus delegados, sus representantes. Y de los que salgan postulados como delegados, después se hace una votación en urna para seleccionar a el delegado que va a representar entonces a esa demarcación, a ese territorio. Después, en los municipios se conforma con esos delegados una asamblea municipal del poder popular. Ellos son los representantes y la voz del pueblo. Entonces, estas asambleas municipales son las encargadas de también, de entre esos delegados que salieron del pueblo y otros, hacer una candidatura de diputados, que serán los representantes ante el Parlamento. Una vez que la Asamblea los apruebe, se hace una elección igual en urna y son elegidos los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Diputados que salen del pueblo, diputados que no llevan una actividad profesional en la Asamblea, como es mi ejemplo. Yo no trabajo permanentemente en la Asamblea, yo tengo un trabajo en mi municipio, en mi pueblo. Nuestro principal deber ante el Parlamento y con nuestro pueblo es llevar las problemáticas de nuestra comunidad, es intentar resolverlas y es, sobre todo, la parte legislativa, el poder legislativo de aprobar las leyes. Leyes que son discutidas en el Parlamento, muchas veces cuando son códigos o determinadas leyes que sí intervengan de forma directa en un sector de la población o en la población en general, son llevadas a consulta de la población. Y yo creo que nuestra democracia parte de eso, de la consulta que hace el pueblo. Nuestra democracia yo creo que también está reflejada en que desde la organización de pioneros José Martí, una organización infantil, estudiantil, infanto-estudiantil, realiza congresos. Y los niños son elegidos de sus escuelas y van a este congreso y le plantean a la dirección del país y a la dirección de educación sus principales problemáticas, cómo quieren ejercer sus derechos, cómo quieren que se desarrolle su vida y cuáles espacios necesitan para su esparcimiento y su recreación. Yo creo que esa es nuestra principal democracia, es decir, nuestra mejor muestra de democracia. Cómo se consulta a todos. A nadie se deja inconsulto.
Yo creo que la democracia no radica en una urna ni en una votación. Radica en la participación del pueblo en la toma de las decisiones. Y es lo que nosotros practicamos. Se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría que nos digas en este contexto, justo el que estamos viendo, estas amenaza inminente de alguna invasión o algún tipo de intervención militar de Estados Unidos sobre Venezuela, en general sobre el Caribe, sobre América, quizá. ¿Cuál sería el mensaje que tú quisieras darle a la población en México? Yo creo que el mensaje va para México, pero va para el mundo entero. Y es que ninguna guerra, y mucho menos cuando es injusta, hace bien. Y cualquier conflicto en nuestra región lo que traería es desgracia. Vayamos más allá de la afectación directa en la población, de las muertes de civiles. Vayamos más allá de todo eso, sino el clima inestable que puede ocurrir en nuestro continente. Porque llevaría a una migración aún más emancipada, todo el mundo tratando de huir de la zona de guerra. Nadie escapa de que una bomba caiga encima de la cabeza de un miembro del gobierno de Venezuela o de un simple ciudadano. Y nadie escapa que caiga fuera del territorio incluso venezolano. Y yo creo que lo principal a lo que tenemos que recurrir es que no tienen el derecho para hacerlo. El derecho de autodeterminación y decidir la vida de Venezuela está en los venezolanos. Y si a través de las urnas determinaron que ese era el camino a seguir, hay que respetarlo. Y les tocará a ellos decidir si siguen ese camino o no, como ha sido así con el pueblo de Cuba. Pero no le toca a nadie venir a imponer sus ideas desde afuera y hacer presiones y hacer extorsiones, que es lo que hoy estamos viendo. Hoy estamos viendo un gobierno extorsionador, un gobierno que lo que busca es intimidarnos, y cuando no se baja la cabeza, como les decía, cuando mostramos dignidad, le duele aún más, y aún más grandes son las presiones. Entonces, hoy esta escalada de agresiones no solo afectan a Venezuela, afectan a todo el continente y el mundo. Una última pregunta. Hay una foto, vi una foto, no hay una foto, hay una estatua de José Martí con un pequeño niño que eras tú, ¿no? Elian González, ¿cuál crees que es el papel que está jugando o que puede tener América hoy frente a este gobierno neoimperial, bárbaro, como le queramos llamar, al de Donald Trump? Bueno, precisamente nuestro continente es su traspatio. Y es el que le ha servido para oprimir, es el que le ha servido para enriquecerse cada vez más, a través de medidas impositivas, de aranceles y demás, llevarnos más pobreza a nuestro pueblo y más riquezas para ellos. Y el papel de este continente, de América Latina y el Caribe, es fundamental. Porque somos los que más presión podemos ejercer sobre su dominio. Y somos los que más le podemos restar a ese dominio. Es increíble como Estados Unidos, lejos de lo que ellos venden o tratan de poner a un pueblo mexicano como un pueblo sumiso a ellos, cuánto Estados Unidos depende de México. Si los mexicanos se dan cuenta de eso, y si cada uno de nuestros países se da cuenta de cuánto ellos dependen de nosotros, y les restamos esa fuerza, le quitamos un poquitico de lo que ellos dependen de nosotros, y les demostramos que nosotros somos más fuertes y ellos dependen mucho de nosotros, pero unidos uno solo, increíblemente e indiscutiblemente es un país imperialista, de grandes recursos,
pero que ha ejercido una hegemonía durante tantos años, que tiene poder. Tal vez un país solo no lo puede lograr, pero la unidad del continente sí se puede lograr restarle ese papel y esa importancia. Hoy, en nuestro caso particular, y es un ejemplo sencillo, pero es un ejemplo que a nosotros nos ha dado esperanza, porque también la solidaridad no solo monetaria, no solo desde el punto de vista material, sino también la solidaridad lleva un papel muy importante, y es el papel moral. Es cuánto no sentirnos solos, cuánto sentir que tenemos el apoyo del otro nos hace bien. Y fue las declaraciones de la presidenta cuando expresó su no participación en la cumbre. En la Cumbre de las Américas. En la Cumbre de las Américas. Y yo creo que también es un paso para que otros se definan. Y como ella decía, no es por estar en contra de unos o de otros. Esto es para estar todos a favor. Y precisamente lo que estamos viendo con esta Cumbre de las Américas es una cumbre que es de los imperialistas, cuando están excluyendo a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua. Y pequeñas acciones como esa, de dar una postura, a nosotros nos sirve de oxígeno. Y le agradecemos mucho. Elian González, muchísimas gracias por haber estado aquí en Miralejos. No, un placer para mí. Bueno, pues con eso terminamos el Miralejos de hoy. Nos vemos la próxima semana.